eso solo lo puede poner el Espíritu Santo, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nos gozamos, estamos, gracias mi hermano, en medio de un viernes de avivamiento. ¿Cree usted que este viernes es un viernes de avivamiento? Para que el Espíritu nos avive. Entonces, nuestra alabanza debe ser con fuego del Espíritu. Nuestra disposición para recibir debe ser con el ánimo que el Espíritu Santo llene nuestros vasos. Puede ser que desde el domingo para acá usted va bajando el nivel, ¿verdad? Y entonces un viernes de avivamiento puede subir otra vez el nivel. Y si no es suficiente, viene al ayuno a las 9 de la mañana, o a las 10, o a las 11, o a las 12. A la 1 ya no venga porque tal vez ya es muy poquito, pero haga el esfuerzo. Y también el domingo nos preparamos para lo que el Señor tiene para nosotros. Hace unos viernes empezamos una serie que hoy vamos a terminar, que es el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy es nuestra última enseñanza, la número 7, y yo creo que el Señor nos quiere hablar nuevamente en un mensaje que es tan antiguo, porque se escribió hace casi 2000 años, pero usted recordará y notará que tiene relevancia para este tiempo. Hoy nos toca ver entonces el mensaje a la iglesia de Laodicea. Usted recuerda que a esas 7 iglesias, la parte final de los mensajes siempre termina en una frase que es la que le dio tema a esta serie: el que tenga oídos para oír, que oiga. Quiere decir que en la iglesia hay hermanos que no tienen oídos. ¿Cómo no van a tener oídos si ahí están sus 2 orejitas? Algunos sus orejas les crecen tanto que a veces se las operan, ¿verdad? Pero ¿será que está hablando de oídos naturales? Podemos estar oyendo incluso mensajes en la iglesia o en cualquier medio y no tener oídos espirituales. Eso es lo delicado del tiempo que estamos viviendo. Porque Juan escribió no solo para la primera generación donde él vivió, que recibió la revelación del Apocalipsis, sino que para cada generación, y ya algunos contabilizan 40 generaciones. Depende cómo lo marquen, ¿verdad? Si son de 40 años, si son de 30 años. Pero lo cierto es que nosotros, muy probablemente, no sé qué le ha dicho a usted el Espíritu, estamos viviendo la generación que nos alcanzó el final de los tiempos, según lo que dice Primera de Corintios capítulo 10. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese testimonio. Entonces, es interesante que el número 7 aparece en todo el Apocalipsis repitiéndose una y otra vez, 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 7 truenos, todo es 7, ¿verdad? Y 7 es el número perfecto de Dios, habla de plenitud. Es un número que marca el final de algo. Y en el caso del Apocalipsis, que a muchos les da miedo, no les gusta leer, y es el único libro que tiene bienaventuranza. Amén, para el que lo oye, para el que lo lee, y por supuesto para el que lo pone por obra. Entonces nosotros los cristianos de estos tiempos deberíamos de leer el Apocalipsis, aunque es sabido que no es fácil interpretarlo, pero usted tiene Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces pídale al Espíritu Santo que cuando usted le entre al Apocalipsis, el Señor le dé revelación y le dé confirmación. Entonces, este libro cierra todo el plan redentor del Señor. Un Adán perdió la tierra por desobediente.
el postrer Adán la va a recuperar completamente. ¿En base a qué? A que pagó el precio. Pero todavía no vemos que todo le es sujeto, ¿verdad? Pero el mismo Apocalipsis dice que Él viene en caballo blanco. Los sellos, ese título de propiedad con 7 sellos, se quita el primero, el segundo, hasta el 7º sello. Lo que hay en ese rollo es el título de propiedad de la tierra que le pertenece al único que fue digno de abrir los sellos, que se presenta en una dualidad de cordero y de león. Vino como cordero a morir y en ese sacrificio obtener salvación para todos nosotros. Pero ahora vendrá en su segunda venida, en la fase llamada Epifanía, como león. Viene a tomar la tierra. Y no le va a preguntar a los gobernantes, mucho menos al que lo quiere sustituir, como es el anticristo, sino que dice que lo va a destruir con el resplandor de su parucía. La única vez que aparece en Tesalonicenses la palabra epifanía y parucía juntos en el texto griego es la traducción del resplandor, epifanía, de su venida. Epifanía, parucía. Quiere decir que es una parucía epifánica. Al final de la semana 70, donde los vencedores de estas 7 iglesias, vamos, ¿se anima usted a decir, vamos a estar, vamos a vencer? Porque si usted está viniendo al templo ya con la idea de que usted no puede vencer porque usted no puede dejar esto, porque usted no puede dejar lo otro, no está confiando en lo que el Señor ya hizo y que por medio de su Espíritu Santo, si nos dejamos, Él va a producir en nosotros como es vencer. Bueno, yo no sé si va a dar tiempo esta noche para que podamos verlo todo, pero si no, pues lo terminamos el otro viernes, pero tal vez usted quiere que ya se termine hoy esta serie y empecemos otra, ¿verdad? No sé si logra ver ahí, a eso lo puse en el último mensaje, me parece, o en algunos de los mensajes. ¿Logra ver usted que aquí está Patmos? Sí, tal vez no lo lee, los de atrás no lo leen. Aquí está la isla de Patmos. ¿Quién estaba en la isla de Patmos? Juan, con una buena dieta, pan y agua, exilado por el nombre del Señor. Es interesante que aquí se recibe la revelación a estas 7 iglesias, donde el número 1 está ubicado donde estaba Éfeso y está aún hoy, solo que moderno. Luego Esmirna, Pérgamo, note cómo en el sentido de las agujas del reloj va marcando hasta llegar a la última, que es la que nos toca hoy, llamada Laodicea. Entonces, los arqueólogos ubican ahí en Turquía, porque siempre me ha llamado la atención a mí, por qué esas 7 iglesias están en Turquía, en el territorio de la Turquía actual. Y es muy interesante, como se lo he comentado yo, que siempre tenemos mucho cuidado cómo lo decimos, pero tenemos el gusto, el honor, el privilegio de conocer a un guatemalteco, que Dios lo llevó a ese territorio hace ya casi 25 años. Se fue con sus niños bebés. Me dice él, con una fe de niño, porque hay que tener fe de niños para creerle a Dios. Y él le puso a su proyecto misionero Patmos. No, perdón, no le puso Patmos, le puso Proyecto Tarso, porque fue el apóstol Pablo el que de alguna manera ministró, fundó algunas de esas. Fíjese que qué interesante, no las fundó todas,
Algunos de sus discípulos, en la medida que se fue desarrollando el evangelio, fundó otras iglesias, como la de la Odisea. Y lo vamos a ver rápidamente porque el tiempo avanza, pero note usted el tipo de arquitectura que los arqueólogos han levantado de lo que eran esas ciudades antiguas. Grandes columnas, grandes dinteles, pero lo más interesante es que ya sea los terremotos o las guerras, destruyeron, y es llamativo, ¿verdad?, que el que va de turista le gusta ver piedras caídas. Paga usted por ir a ver piedras que están ahí, pero lo interesante es que son piedras que tienen 2000 años de historia o más, dependiendo cuánta historia tenga esa ciudad. Los que han ido a Antigua, a veces se toman fotos en esas grandes piedras, ¿verdad?, porque parece que son buenos fondos para tomar las fotos, ¿verdad? A veces sin darse cuenta que son lugares que fueron centros de idolatría, pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Pero igual, vienen de todo el mundo para ver las piedras. Y el Señor dijo en una ocasión, viendo el edificio del templo, el que se le llama el templo de Herodes, o el segundo templo, estaban muy interesados los discípulos del Señor por ese templo, estaban orgullosos. Y el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra, hablando de un juicio que se cumplió en el año 70 de nuestra era. Muy bien, ¿qué significa la Odisea? En el griego koiné se podría más o menos, porque no es fácil pronunciar esas palabras, pero en el griego koiné en esos tiempos se diría laodiquía, pero nosotros estamos más acostumbrados a la Odisea, pero está compuesta de dos palabras. Es un nombre femenino, laodiquía o laodiqué, y esas dos palabras, la palabra laos significa pueblo y diqué significa juicio o justicia. Entonces, cuando unimos las dos palabras, la Odisea o la Laodiquía es la justicia del pueblo. Casi como lo que ahora dicen, ¿verdad? Porque se ha puesto de moda, el pueblo unido jamás será vencido. Si usted fue universitario de la San Carlos, tal vez lo decía, o también cuando estudió en los institutos de aquellos tiempos, donde eso se decía mucho, ¿verdad? Entonces note que la Odisea es la justicia del pueblo, pero me llama mucho la atención que también se puede traducir juicio del pueblo. Y la tercera acepción, un pueblo juzgado. Y usted va a ver, va a sacar su conclusión si la Odisea, aplicándola a la iglesia en esa región, la iglesia de la Odisea, realmente fue un pueblo, una iglesia juzgada. Yo le dije a usted que en nuestras congregaciones locales hay efesianos, esmirianos y por lo tanto hay laodicenses. No sé dónde se va a ubicar usted esta noche. Yo soy puro guatemalteco, hermano, yo soy chapín. Así que déjeme de estar diciendo laodicense, pero si hay características en su vida cristiana, que siendo sincero y honesto con Dios usted o los hermanos que están allá en las redes, o cuando se oiga este mensaje, se ubica dentro de lo que le dicen a la iglesia de Laodicea, recuérdese que todavía hay tiempo de arrepentimiento. Todavía hay tiempo de poder arrepentirnos. Ok, yo me hice la pregunta, ¿quién fundó la iglesia de la Odisea? Uno puede decir Pablo. Parece que no, fíjese. En la Biblia no encontramos un verso que indique quién fundó esta iglesia. Sin embargo, a partir de la evidencia textual en el Nuevo Testamento, algunos han inferido, es decir, sacaron una conclusión de que fue uno de los discípulos de Pablo llamado Epafras. Dos hermanos de acá, uno ya partió a la presencia del Señor
y otro debe estar en su casa viendo este mensaje. Asimismo se llamaban Epafras y Epafrodito. No sé quién fue el que partió, si fue Epafrodito o fue Epafras. En una ocasión el Señor los envió a la Ciudad de México a hacer una labor allá. Y entonces creo que ahí ellos se identificaron con las misiones, ¿verdad? Ojalá nosotros nos identifiquemos con llamados que conllevan dejar nuestra comodidad e ir donde Dios quiere que vayamos. Solo un amén ahí. Gloria a Dios. Entonces se piensa que pudo haber sido él el que probablemente la comenzó. No hay seguridad porque no hay una base bíblica. Ahora, ¿quién era este discípulo? Sabemos que Epafras fundó la iglesia de Colosas. Eso sí se ve en Colosenses 1, 6, 7. Por razones de tiempo no lo vamos a ver, pero apúntelo. Pero este discípulo fundó la iglesia de Colosas. Tampoco fue Pablo, pero fue discípulo dentro de la esfera apostólica de Pablo. ¿Sabe usted que hay esferas apostólicas? Búsquelas en 2 de Corintios capítulo 10 y se va a dar cuenta que hay esferas apostólicas. Y lo correcto, según la Biblia, es que la esfera de un apóstol no se mete en la esfera de otro. Y usted sabe que hoy en día no se hace caso de eso. Recuerdo que cuando murió el doctor, algunos ministros dijeron: vamos a establecer la ley de los cielos abiertos, donde no vamos a respetar donde tiene iglesias otro, haciendo algo que no es de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero sigamos acá. Colosas estaba muy cerca de Laodicea. Por lo tanto, parece plausible que él también, es decir, Epafras, al fundar Colosas, haya sido el responsable de plantar o fundar la iglesia de Laodicea. Vamos a ver en algún momento cómo Colosas, Laodicea, o mejor dicho, Hierápolis, un poquito más al norte, Laodicea y abajo, la iglesia de Colosas estaban muy cerca. Entonces por eso se piensa, pero no podemos asegurarlo. Bueno, esto es solamente para introducirnos, porque a veces hablamos lo mismo del mensaje de la Odisea sin conocer algunas cosas que son bien interesantes. Ahora, otro de la evidencia bíblica que puede marcar que Epafras haya fundado la Odisea es que ya en Colosenses, porque a usted le gusta pie de imprenta, ¿verdad? Trajo su Biblia. Colosenses capítulo 4, verso 12 dice: Epafras, que es uno de vosotros, es el apóstol Pablo escribiendo la carta a los colosenses, y se está casi despidiendo de aquellos que van a leer esa carta, y dice: Epafras, que es uno de vosotros, es decir, era de la iglesia de Colosas, era colosense. ¿Estamos bien? Os envía saludos. Quiere decir que era uno de las ayudas de Pablo en sus viajes misioneros, siempre esforzándose intensamente. Me gusta que no solo la palabra esforzándose, que es algo en un presente continuo, porque lo está haciendo continuamente, pero además de eso dice en una forma intensa. Os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro, es decir, de los colosenses, en sus oraciones. Quiere decir que para hacer la obra de Dios, hermano, si usted tiene la intención, el anhelo, el llamado de hacer la obra de Dios, debe saber que se tiene que esforzar más allá que los demás. Y lo tiene que hacer con intensidad, con pasión. No con pasión, uniendo la palabra, sino con pasión. La obra de Dios, si no se hace con pasión, mejor no hay que hacerla. Porque el llamado es el que te mete la pasión para poder hacer la obra de Dios. ¿Y por qué oraba este hombre, este hermano? Para que estéis firmes. Hermanos amados, nosotros los cristianos, especialmente en esta época, tenemos que estar firmes. Sospecho que sí es cierto que la iglesia como empezó va a terminar cerrando un círculo casi de 2000 años. Todo lo que la iglesia vivió al principio,
incluyendo la persecución. Tal parece que la iglesia del final la va a sufrir también. Porque esas pruebas van a definirnos. Y usted se va a dar cuenta que el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje de definición. Y el Espíritu Santo creo que tiene un mensaje para definirnos. Entonces dice, para que seáis firmes, perfectos, que se puede traducir maduros, y completamente seguros en toda voluntad de Dios. Eso es lo que oraba Epafras para los colosenses. Pero si también fue el fundador de la iglesia de la Odisea y de Hierápolis, indudablemente él tenía interés también en esta iglesia. Y mire lo que dice el verso 13. Porque les soy testigo, dice Pablo, de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Geográficamente estaban como la capital con Misco y quizá con Antigua, quizá un poquito más. Bueno, esa es la evidencia bíblica del por qué había tanto interés. Visitó Pablo. Usted sabe que los apóstoles modernos no siempre visitan todas las iglesias. Porque yo a veces he oído apóstoles de hoy que dicen, tengo 400 iglesias, y hincha el pecho, ¿verdad? Yo digo, puchicas, si visitara una diaria, no le alcanza el año. Y lo llamativo es que como a veces uno es chute, ¿verdad? Y el Facebook es chismoso, ¿verdad? Uno le sigue la pista a ciertos apóstoles y qué casualidad que siempre van a las mismas iglesias. Las más grandes, las que están en ciertas localidades, en ciertas regiones, quizás las más prósperas. Pero como decía el hermano Otto, pero al jute no van. Porque en el jute no les van a dar ofrenda. Porque no tienen. Y si dan ofrenda, como lo hacían los de Macedonia, que dice que ellos daban de la profunda pobreza que tenían, pues de repente, como me contó un pajarito, que uno de estos flamantes apóstoles recibió de ofrenda $2,000. Multiplique eso por 7.50, que tal vez ese era el cambio, era bonito dinero en quetzalitos, de esos que vuelan. Pero no le gustó la ofrenda. Era muy poca cosa para él. Y me lo contó el pastor llorando, el que se la había dado. Y entonces dice que al primero que pasó le dijo, tenemos, te lo regalo. Como quien dice, eso no es para mí. No sé cuánto quería ese hombre. Qué bueno que nosotros no cobramos la palabra, ni se debe de cobrar de alguna manera nada, solo cuando hay alguna actividad que tiene ciertos costos, hay que sacar esos costos. Pero note usted que la pregunta entonces era, ¿sería la iglesia de la Odisea una iglesia que debía ser visitada por el apóstol Pablo? ¿La visitaría? No se nos dice quién fundó la iglesia de la Odisea en la Biblia. Bueno, esto yo creo que ya lo habíamos leído, pero leamos Colosenses 2:1 para ver si hay evidencia bíblica, si Pablo los visitó o no los visitó, porque a veces tenemos la idea que todas las iglesias del Nuevo Testamento fueron visitadas por el apóstol. Pero acuérdense que él a veces mandaba a Timoteo, mandaba a Epafras, mandaba a Epafrodito, mandaba a los discípulos, que incluso los discipuló por 3 años en Éfeso. Se tiene la idea que cuando él estuvo 3 años en Éfeso, ahí juntó a todos sus discípulos. Y qué casualidad que muy parecido a los discípulos del Señor, ¿verdad? Los discipula por 3 años. Porque quiero, dice el apóstol en Colosenses 2:1, que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros. ¿Y por los que están en dónde? Mire, las iglesias de aquel tiempo eran chiquitas, hermano. Yo creo que los que están en esta fila podían más o menos constituir el número de hermanos de una de esas iglesias, aquí otra y allá otra. Dicho sea de paso, me gozo porque está aumentando los hermanos los días viernes. El Espíritu les está hablando. Gloria a Dios. Y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne. ¿Quién está hablando? Pablo.
Quiere decir que los de la Odisea no lo habían visto. No habían tenido ese hermoso privilegio de poder oírlo. Pero cuando uno es discípulo, por eso mire hermano, ¿cuánta gente hoy me dice a mí que fue discípulo del doctor Ríos? Y habrá que ver si es cierto, ¿verdad? Porque para ser discípulo de un varón de Dios hay que pagar el precio. Hay que esforzarse, hay que arriesgarse. Y estos discípulos se arriesgaron. Seguramente si le seguimos la pista, muchos murieron, como murió Pablo, o murieron los apóstoles del Cordero. Pero entonces, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, Juan, o hasta Matías, que fue el que sustituyó a Judas, llegaban a las iglesias cuando el Señor ya se había ido, eran como el Señor en la tierra. Porque el Señor se clonó en esos hombres. ¿Entiende usted el concepto de clonación? ¿Cuál es el propósito que realmente debemos de tener los ministros del Espíritu en este tiempo? Es que usted se parezca a como dé lugar a Cristo. No a ningún pastor, ni a ningún apóstol, ni a ningún hombre. Porque Pablo decía: vuelvo a sufrir. El ministerio es sufrido. Ojo, el ministerio es sufrido. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Él está usando una figura ahí porque es hombre. Un hombre no da a luz, pero es espiritual el asunto. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y eso no ha cambiado, mis hermanos. Todo ministro que tiene un llamado genuino del Señor nunca va a estar satisfecho si no ve en sus ovejas al Señor. Amén. Ellos no lo vieron a él, pero sí vieron a Epafras y quizá a otros ministros que la Biblia no nos muestra. Colosenses 2:2 dice: para que sean confortados sus corazones. Lo que quería Pablo era confortar sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas o en todas riquezas de cumplido entendimiento. ¿Con qué propósito? Para conocer el misterio de Dios. A Pablo le revelaron el misterio de Dios. Usted ha visto que Pablo en sus epístolas habla de varios misterios. A él le revelaron el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Misterio de Dios, misterio del Padre y misterio de Cristo. Mire qué lindo. Entonces Pablo lo que quería era ir a ese lugar, no que le dieran algo material. No era su interés ni era su meta, sino que lo que quería era darles el misterio o los misterios que le habían revelado, en el cual, dice, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Ahí hay dos frases en el griego que son muy significativas, porque sabiduría es el griego sofía. Sofía, donde viene filosofía. Filos es amor, sofía conocimiento o sabiduría. Entonces la filosofía es el amor a la sabiduría. En cierta manera, hay una filosofía de Dios, una sabiduría de Dios. Solo que hoy la iglesia, especialmente la iglesia romana, llenan a sus ministros, si es que se les pueden llamar así, de filosofías humanas. Ellos saben todo lo que escribió Platón, Sócrates, Hipócrates, por no decir hipócritas, pero de todos los filósofos. 3 años les dan de filosofía y 3 años de teología. Y en esos 6 años apenas abren la Biblia.
Pero la otra palabra que se traduce conocimiento es gnosis. ¿Ha visto usted en algunos sectores que dicen en grandes rótulos gnosis? Una G-N-O-S-I, y que son lugares supuestamente de conocimientos profundos y mistéricos, de conocimientos de las pirámides de Egipto y de cosas así profundas, esotéricas. Y hay gente que se ha movido en esos ambientes, y el Señor en su misericordia le da la verdadera sabiduría y le revela el verdadero conocimiento. Ahora, ¿por qué le pongo aquí esas palabras? Porque en ese tiempo la sabiduría y el conocimiento era anhelado, especialmente en las regiones donde había una cultura griega que ansiaba conocimiento. Yo tengo una opinión muy personal. Usted puede no estar de acuerdo y no hay problema. Pero algunos que pasaron por la iglesia Elim se quedaron más con un pensamiento griego. Es decir, la búsqueda del conocimiento doctrinal profundo, sin que ese conocimiento profundo les haya cambiado la vida. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal hizo caer a Eva y luego a Adán. Si ellos hubieran ido en lugar de, si Eva no se hubiera dejado seducir en el árbol del conocimiento, el fruto de ese árbol, sino que hubiera ido al árbol de la vida, porque usted ha leído que el árbol de la vida no estaba vedado. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Ellos podían ir al árbol de la vida. ¿Y sabe qué tipifica el árbol de la vida? Tipifica a Cristo. Entonces, más que ir al árbol del conocimiento, porque yo noto que, porque mire, hermano amado, Pablo quería enseñar los misterios que contenían los tesoros de la sabiduría y conocimiento, pero de Dios, lo que revela el Espíritu. Pero a veces nos podemos equivocar y hasta meternos en las profundidades de Satanás. Mucho cuidado. Hoy que realmente hay un enorme árbol de conocimiento en las redes, en Google, en lo que ahora están usando muchos, que es la famosa inteligencia artificial. Hay jóvenes que están disfrutando la inteligencia artificial porque les ahorra tiempo en sus trabajos. Les hace esto y les hace lo otro. Y como ya dijimos en el seminario que estuvimos un sábado con los profesionales y empresarios y los que pudieron venir, muchos están sacando ya sus enseñanzas bíblicas de la IA. Así que usted va a tener que discernir más. Bueno, yo sigo avanzando. En Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea. ¿Usted le manda saludos a los hermanos de otras iglesias? Nosotros tenemos una bendición que formamos parte de la Comunión Internacional de Ministerios Elim. Nos vemos 2 o 3 veces al año a veces en cultos. Ya en noviembre vienen otros cultos unidos. Y qué bonito, ¿verdad? Es conocer a otros hermanos. Y la comunión así existía en estas iglesias, que como usted pudo notar cuando le mostré la geografía, no estaban demasiado lejos. Salúdenme a los hermanos que están en la Odisea y también a Ninfas. ¿Será mujer o será hombre? ¿Quién sabe, verdad? Hay que estudiarlo. Y a la iglesia que está en su casa. ¿Ya se dio cuenta usted que en esos tiempos abundaban las iglesias en las casas? Lea usted Romanos capítulo 16, todos los saludos de Pablo. Saluden a Aquila y Priscila y la iglesia que está en su casa. Saluden a fulano y mengano y la iglesia que está en su casa. Y en Hechos 2 dice que los primeros cristianos se reunían por el templo
y por las casas. Entonces, ¿queremos ser nosotros bíblicos y parecernos al diseño de Dios para la iglesia? Deben haber reuniones en las casas. ¿Aló? Entonces, ¿por qué le cuesta tanto a usted esforzarse por ir a un discipulado en casa? Estamos tratando de que el Señor nos ayude para despertar aquí hermanos y hermanas que puedan disponerse a estar en una casa una vez a la semana, en un discipulado cercano a su casa. Pero ojalá que aunque le quede a 1 cuadra o a 2 cuadras o a 3 cuadras, no diga usted, es que no tengo tiempo, es que no me gusta, es que ahí va fulano de tal que me cae mal. Porque, hermano amado, mire, yo soy muy cuidadoso en tratar de darme cuenta cómo es el diseño de Dios para la iglesia. Y tuvimos un pastor que el Señor le reveló que no solamente esos cultos de domingo en la mañana, domingo en la tarde, martes y viernes, ¿sabe usted que nosotros no faltábamos a los cultos? Era otro nivel. ¿Sí? Pero también había discipulado en casa. Y entonces el hermano Otto desarrolló discipulados por las casas. Y de esos discipulados por las casas surgieron las iglesias. No solo en la capital, sino que en otros lados. Entonces necesitamos que usted asista a una casa. ¿Sabe por qué? Porque yo, aunque quiera, algunos de ustedes no los conozco, ni ustedes me conocen a mí. Y muchos de ustedes no se conocen entre ustedes. Ven a un hermano y parece que el hermano tuviera algo. Ya no hay COVID, hermanos, al nivel de contagio de antes. El dengue, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero tome sus precauciones y mate todos los zancudos que pueda. No tenga ahí en su casa llantas con agua o reservorios de agua donde proliferan los zancudos para que no le dé dengue. Hagamos lo que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Este martes fumigamos todo aquí. Aleluya. Porque son medidas naturales y normales, pero también tomemos autoridad contra toda enfermedad que se pueda mostrar. Entonces, qué importante es que usted y otros 10, 15, 20 hermanos que pueden conformar un discipulado, que caben en una casa, puedan orar juntos, puedan alabar al Señor. Pero más importante es que el discipulado, las reuniones en casas deben de ser sobre 2 columnas. Una es la palabra revelada y la otra es la comunión. Yo he medido que usted, cuando yo termino, si es que termino temprano, o a la hora que termine, 5 minutos y usted ya está afuera. Solo unos cuantos se quedan a platicar un poquito. Como que no hay necesidad de coinonía, o vive usted muy lejos. Por eso ore al Señor que nos provea para que tengamos una buena cocina, con todas las medidas de seguridad y todo, para volver a quedarnos los domingos a comer, aunque no todos no se quedan. Pero los que nos quedamos, qué bendición es platicar, comer juntos y poder conocernos unos a otros, ¿no cree usted? Bueno, entonces, salúdenme a Ninfas. Esta Ninfas, si usted lo lee ahí en el contexto, él está diciendo, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas. Da la idea de que estaba en esa región, solo que había una iglesia en su casa. Acuérdese de mí, que puede llegar un momento en el que en Guatemala no se puedan hacer muchas reuniones. Ya lo vivimos. 7 meses.
Entonces quiere decir que eso puede volver por diferentes razones. Entonces qué lindo sería que Betel, todos los miembros activos de Betel estén en un discipulado, porque si no se puede reunir aquí, se hacen 40 reuniones simultáneas como iglesia en casa. Acuérdese que el doctor recibió de alguna manera como un vaso del Señor. La iglesia empezó en casas, dijo. Una realidad irrefutable. Prueba es este verso. No irá a terminar, entiéndase, la verdadera iglesia en las casas. Espérese que empiecen a sacudir la cosa. Espérese que empiece la zaranda. Para que se vaya el tamo, para que se vaya el polvo del grano y solo quede el grano de trigo. Pedrito, te pidieron para zarandearte, Pedrito. Ay, Señor, pero seguramente tú ya dijiste que no. No, Pedrito, yo no he dicho que no. ¿Sabes qué hice, Pedrito? Yo ya pedí que tu fe no falte. Así que la zaranda no nos escapamos, hermano. Ay, hermano Sergio, predicador de cosas feas. No, eso dice la Biblia. Ya nos zarandeó el COVID, ¿no es cierto? Hasta se llevó a algunos de nosotros, de los nuestros. ¿Aló? Y no sabemos qué viene. Pero lo que venga, estamos confiados en el Señor. Ojo. La iglesia en casa, que es usted como iglesia en una casa, es importante. Aunque no diga amén. ¿Qué pasó con la carta a la Odisea? ¿Sabe usted que la Biblia muestra una carta a la iglesia de la Odisea? Colosenses 4:16 dice: cuando esta carta, es decir, la de Colosas, se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, ¿quiénes son esos vosotros? Los miembros de la iglesia de la Odisea. Leed la carta que viene de la Odisea. ¿Dónde está esa carta? Algunos indican que hay una versión antigua de aquellos tiempos donde había una carta a la Odisea. Muchos creen que es falsa y por esa razón no la metieron en el canon. Pero lo cierto es que hubo una carta, porque aquí se menciona. Muy bien. Hasta ahorita vamos a entrar al mensaje. Pero el tiempo ya se me está yendo. Y usted quiere irse a las 9:30 en punto. Muy bien. El mensaje a la iglesia de la Odisea, por medio de Juan el apóstol, está en Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 22, para que si no terminamos, usted lea para la próxima. Entonces entrémosle directo. ¿Se acuerda que a las 7 iglesias el Señor se presenta de forma distinta de acuerdo a la necesidad que Él ha visto en esa iglesia? Entonces, ¿cómo se presenta el Señor a la Odisea? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y noten que Él menciona 3 títulos, por así decirlo, acerca del mismo. El primero es el amén. Nunca en todo el Nuevo Testamento se vuelve a presentar el Señor resucitado como el amén. No se vuelve a presentar así. El testigo fiel y verdadero. ¿Qué dijimos que significa Laodiquía? Como tercera opción, pueblo juzgado. Y en un juicio se necesitan testigos. Y Él se presenta en ese juicio como el testigo fiel y verdadero. Pero finalmente se presenta como el principio de la creación de Dios. Dice esto. Fíjese que aquí a la Odisea el Señor, en términos
contemporáneos le entra con los tacos por delante a esa iglesia. La forma como él se presenta es tremenda. Se presenta como el amén, como el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. ¿Qué significa el amén? La palabra amén no es una palabra hebrea, griega, es una palabra hebrea. Que de alguna manera se transliteró en el Nuevo Testamento, pero lo que significa amén es lo que es verdad, lo que es cierto. Por eso hay partes en el Nuevo Testamento donde dice amén, amén. ¿Cómo lo tradujeron? De cierto te digo. Pero lo que aparece en los textos originales es amén, amén. Es lo que es cierto, es lo que es verdad. De cierto te digo. Y él lo que hace es que se presenta como el cierto, el verdadero. En él no hay mentira. Y obviamente cuando se presenta como el testigo fiel y verdadero, testigo es martureo, es el mártir. Ser testigo en aquellos tiempos, cuando dice, y me seréis testigos, nosotros lo vemos, sí, voy a ir a evangelizar a un parque, voy a hablarle a mis amigos, voy a hablar a esto. Así entendemos nosotros lo que es testificar. En aquel tiempo no era eso. En aquel tiempo era estar dispuesto a morir para testificar mi fe. Entonces el mártir es uno que da testimonio mediante su muerte. ¿Le gustaría a usted ir a hacer un día de evangelismo donde usted muriera? Porque no le gustó a la gente lo que usted dijo. Y ahí se queda usted, ahí Ishkamik. Nadie creo que nos apuntaríamos a eso tan rápido, ¿verdad? Porque si usted dice amén, permítame dudarlo un poquito. Por eso es que hoy en día los ministros, cuya función, según el título que ellos se dan, deben ir a los lugares a romper piedra donde puede significar la muerte, no van. ¿Aló? ¿Cuántos han leído o han visto videos del área de, no sé si es Chamula? ¿Han oído eso en el área del sur mexicano? Chiapas, México, donde generalmente matan evangélicos. ¿Aló? Y las mismas autoridades gubernamentales lo avalan y se hacen los locos. Porque en esas regiones, la iglesia que usted ya sabe, la grandota, establece que cada feria o cada cosa que está dedicada a una deidad de esas que ellos manejan, ¿verdad? Tienen que pagar cada familia cierta cantidad de dinero. Y como los evangélicos, los cristianos no participan de eso, les queman sus casas. Yo no pienso que eso fue hace muchos años, todavía pasa en ciertas regiones de México. Si nosotros, hermanos, en Guatemala somos bendecidos, pero no hemos usado esa libertad para llevar el evangelio a lugares recónditos. No hemos aprovechado eso, y esa puerta de oportunidad se puede cerrar. Nosotros vivimos ya un tiempo donde el cristiano evangélico que iba a predicar a ciertas regiones del altiplano, o lo agarraba la guerrilla o lo agarraba el ejército, y ambos los podían matar. Y algunas veces lo hicieron. ¿Cierto? Gracias a Dios pasó esa época. Pero todavía la iglesia evangélica en Guatemala, y hablo en general, no ha experimentado quizá algún nivel de experiencias difíciles donde incluso el Espíritu Santo puede
operar de una manera tan tremenda de salvaguardar la vida, porque no se va a ciertas regiones. La iglesia en Guatemala, y nosotros estamos metidos también en eso, hermanos. Estamos muy contentos en cuatro paredes que nos cubre de las inclemencias, con cierto grado de comodidad. Pero la iglesia, cuando en Jerusalén se acomodó, y por eso vino el bautismo del Espíritu Santo, por eso vino Pentecostés, y por eso, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y como la iglesia no hizo caso, le mandaron persecución. Y dice que entonces todos iban huyendo, pero predicando la palabra. El que lea entienda, o el que oiga, entienda. El principio de la creación de Dios, ¿qué significa el arjí? Que se traduce principio. Ese arjí aparece en San Juan, en el capítulo 1. Y obviamente representando al Señor, dice: yo soy el arjí, yo soy el principio de la creación de Dios. ¿Pero qué significa esa palabra? Yo soy el comienzo, yo soy el origen, yo soy la fuente, yo soy el fundamento, yo soy la soberanía de la creación de Dios. Nada más ni nada menos que así se presenta el Señor para una iglesia que, como va a ver, había perdido el rumbo. Yo me pregunto, ¿la iglesia en Guatemala perdió el rumbo? ¿Los ministros en Guatemala perdieron el rumbo? ¿La iglesia en general ha perdido el rumbo? Acuérdese que hay un pasaje tan impactante que nosotros le ponemos tal vez muy poca atención y no lo recordamos. Es que dice: cuando el Hijo del Hombre regrese. La pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta más tremenda, ¿verdad? Porque si nosotros medimos o cuantificamos los millones y millones de personas que se llaman cristianas en el mundo entero, uno puede decir: esa pregunta ni se pregunta, porque sí hay fe. Pero ¿sabe qué es lo que hay realmente? Nominalismo. Gente que se ha nombrado cristiana sin serlo. ¿Aló? Y por eso es necesario, nos guste o no, que el juicio comience por la casa de Dios. Y lo vamos a ver en los pocos minutos que nos quedan. El juicio del verdadero, es decir, el que es el amén. El juicio del testigo fiel, que no es un testigo comprado ni es un testigo falso. Y el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, iglesia de la Odisea. Permítame que lo diga de esta manera: yo conozco tus obras, iglesia Betel. Ministerio en casas. ¿Usted cree que Él conoce nuestras obras? Que ni eres frío ni caliente. ¿Nota los dos extremos? Frialdad, que tenemos que interpretarla como frialdad espiritual, y del otro lado un nivel de temperatura que arde, caliente. Dos extremos. Entonces el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje de temperatura espiritual. Y el Espíritu Santo nos está chequeando a todos. Nos está poniendo el termómetro espiritual para ver si estamos fríos, aunque digamos que estamos calientes, o para ver si estamos ardiendo. Por eso es que nuevamente, disculpe que yo le recuerde lo que decía el hermano Otto, pero me parece que es una palabra que es atemporal. Y él decía: la iglesia novia, por lo tanto, el vencedor, es aquel que arde en amor. ¿Cómo traducimos eso en formas prácticas?
Yo estoy sospechando que usted está con algo de temperatura y por eso hace el esfuerzo por venir hoy. Yo estoy sospechando que usted tiene un poquito más de temperatura porque se goza en la alabanza. No se queda así como momia, sino que aunque sea, las cejas mueve, ¿verdad? Y después levanta un brazo y después levanta una pierna. A veces cuando nos duelen las piernas, yo le digo, Señor, en una danzadita, Señor, que se me vaya el dolor. ¿Verdad que sí? Podemos decir eso y tener esos milagros. Imagínese la artrítica María de 80 años. Cuando vio que el jinete y el caballo se quedaron ahí ahogados en el mar Rojo, agarró el pandero, la viejita artrítica. Tal vez no era artrítica, ¿verdad? Ya le estoy agregando yo algo. Pero claro, yo lo ejemplifico porque a veces, imagínese uno a los 60 y anda con achaques. ¿Qué tal a los 80? Pero Moisés empezó su ministerio a los 80, ¿verdad? Qué lindo. Ni eres frío ni caliente. Pero lo que me impacta a mí es lo que viene a continuación. Acuérdese los tres títulos que preceden el mensaje. Ojalá fueras frío o caliente. Al Señor no le gustan las mezclas. ¿Ya te diste cuenta que Él prefiere al frío, que está definido como frío, o al caliente, que está definido como caliente? Y eso confunde. Ah, entonces, hermano Sergio, usted está predicando que vale la pena ser frío. No, yo no estoy predicando eso. Lo que yo estoy diciendo es que para Dios es mejor verte a ti frío, porque de ahí te va a sacar. Porque yo entendí hace mucho tiempo, hermano amado, que el punto intermedio entre esos dos extremos es la tibieza. Y este pensamiento es muy sencillo, pero muy importante. Porque el tibio tiene temperatura todavía. Si el frío es 0 grados y el caliente es la ebullición, para el pensamiento, para ejemplificarlo con el agua, ¿cómo sería el tibio? Un punto intermedio. Unos 40-45 grados. Si a un agua a 40 grados se le mete un termómetro, tiene temperatura. Por eso el tibio en las iglesias cree tontamente que está caliente. ¿Lo está notando? Otro hermano que tenía un montón de libros del doctor y tenía un montón de cosas, de repente salió en Facebook: vendo. Imagínense. O sea que uno podría decir que un frío es uno que ya no quiere nada con Dios, ¿cierto? Yo no conoce gente así. No quiere nada con Dios. Frío. Pero ese frío no está pretendiendo que está caliente, sino que hasta se burla de lo que antes hacía, si es que alguna vez tuvo temperatura. Yo he oído hermanos en todo este recorrido que he tenido como hijo de Dios que me dicen: lo peor que me pasó a mí es haber estado en el IMSS, me dice. Ahí me engañaron, dice. Yo he oído gente así, fríos. Pero Dios puede tener misericordia del frío. Fueras frío. ¿Por qué dice eso? Porque a un tibio
que cree que está caliente, no se le puede entrar, porque está convencido que está caliente. ¿Me está entendiendo el mensaje? Tal vez nos da chance para un poquito más, ya que yo tengo las 9:20, aunque quiero ministrar la palabra. Fíjese que los historiadores que estudian todas estas cosas geográficas dicen que en Colosas lo que habían era aguas frías. Y en la región de Hierápolis habían aguas medicinales calientes. Y en medio de Colosas y Hierápolis estaba la Odisea. Entonces, como que el autor, que es el Espíritu Santo, toma cosas que estaban acostumbrados en ese tiempo para decirles a los de la Odisea que o son fríos o son calientes. ¿Sabe qué le está diciendo? Defínanse. Por eso este es un mensaje de definición. Ahí está, mire, rapidito. Hierápolis arriba, aguas medicinales calientes, Colosas aguas frías, pero en la Odisea estaba en medio. O sea que les quiso decir hasta en la geografía y en lo que ellos conocían, que ellos tenían que estar definidos y no estar en medio. Hermano, mucho cristiano, yo no puedo tapar el sol con un dedo en Betel. Podemos estar en medio creyendo que estamos bien. ¿Y no es cierto que las crisis nos definen? Yo he visto gente que con buena salud no quieren nada con Dios y saben del Señor. Se convirtieron, Dios permitió su nuevo nacimiento, se bautizaron en agua, en Espíritu Santo, pero no quieren nada con Dios en algún momento de su vida. Viene la crisis, una enfermedad. Y una enfermedad lo que puede provocar es que se vuelva más frío todavía. Porque Dios a mí no me hace nada. Diría alguien por ahí, algo religioso, no me hace el milagrito. Entonces, mucho menos creo en Él. Y hasta pueden blasfemar. Pero también he visto gente que ante la crisis se mete de cabeza con Dios. Y de la frialdad, la temperatura llega hasta lo más alto. Hermanos, no esperemos los tratos. Por favor, no esperemos los tratos para subir de temperatura. Porque en esos tratos hasta se nos puede ir la vida física. Porque hay cortamientos que por misericordia los hace Dios, para que no caigamos en un nivel en el que ya no hay retorno. Y no lo estoy asustando. ¿Quiere ver la sentencia para la iglesia de la Odisea? Porque el juez va a sentenciar. Así, puesto que eres tibio, puesto que no quieres definirte, puesto que quieres caminar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, puesto que quieres vivir tu vida cristiana como a ti te interesa, como tú crees que debe de ser y no como dice la palabra de Dios que debe de ser, y no frío ni caliente, la sentencia es: te vomitaré de mi boca. La analogía sigue siendo que Pablo en el Nuevo Testamento habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Cuya cabeza es Cristo. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Y cuando un cuerpo come por medio de la boca y digiere a través del sistema digestivo la comida, el alimento, usted sabe que hay alimentos que el cuerpo no los digiere. Y por lo tanto, o por arriba
o por abajo. ¿Cierto? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, una persona que es vomitada por su tibieza no es absorbida por el cuerpo, no es digerida por el cuerpo. Y es que al Señor no lo podemos engañar, mis hermanos. Él sabe exactamente qué estás pensando. Él sabe exactamente cómo estás viviendo. Él sabe exactamente quién eres tú. Él conoce tus obras. Él conoce mis obras. ¿Cierto? Y Él sabe cómo estamos. Pero la sentencia es muy fuerte. Porque los vomitados, que no son digeridos del cuerpo, esos ya no son novia. Para otro día, cuando haya tiempo, tendríamos que meditar si los vomitados son salvos o no. Hoy no lo vamos a ver. Pero solo llévese Lucas capítulo 24 y verso 13. Cuando dos de los discípulos, que tal vez antes de la muerte del Señor en la cruz del Calvario en Jerusalén, tenían nivel de temperatura, estaban en cierto nivel de temperatura esos dos discípulos. Ahí en Lucas 24:13 dice, y he aquí que aquel mismo día dos de ellos, entiéndase, de los discípulos del Señor, iban a una aldea llamada Emaús. Emaús significa aguas tibias. ¿Sabe qué me decía el Señor? Y con eso termino esta noche. Lo que vivió el Señor entre el capítulo 13 y el capítulo 17 de Juan, que fueron pocas horas antes de morir. A unos les subió la temperatura de sus seguidores y a otros se las bajó. Porque los que estuvieron al pie de la cruz tenían la temperatura tan alta que no les importaba morir. Un hombre y tres mujeres. Casualmente tres Marías. Y un jovencito llamado Juan. Estaban con la temperatura tan alta que pudieron estar sin pena, sin temor, a que los apresaran y los mataran. Todavía no había habido Pentecostés, pero estaban con una temperatura tan alta que estuvieron al pie de la cruz, mientras Pedro estaba más frío que un témpano de hielo, porque había negado al Señor. ¿Cómo estaría Tomás, el incrédulo? ¿Cómo estarían los otros escondidos con la temperatura baja? Por eso, hermano amado, las crisis, que pueden ser crisis personales, o pueden ser crisis familiares, o pueden ser crisis de iglesia local, porque mire, hermano amado, yo no sé si usted lo vivió como yo lo viví, pero la muerte del que fue mi pastor fue muy dura para mí, porque fue un varón de Dios que dio testimonio hasta el final. Y eso provocó una crisis en mi congregación y en la congregación de muchos de ustedes. Crisis que todavía sigue generando problemas y situaciones complicadas para muchos. Por eso hay iglesias que el Señor las mete en crisis. Hay naciones que Dios mete en crisis. ¿Me está entendiendo? Porque Él quiere realmente que haya una definición. Y estos discípulos, no sé qué temperatura tenían en Jerusalén, pero iban a las aguas tibias. Cada paso que daban de Jerusalén a Emaús estaba bajando su temperatura. E iban hablando de todo lo que había sucedido. Y estaban tan bajos, espiritualmente hablando, que no discernieron que el que se les pegó era el Señor. No lo reconocieron. Claro, usted puede pensar, es que el Señor se modificó en su cuerpo, probablemente, pero no lo discernieron. Pero qué lindo que cuando les empezó a hablar palabra, les abrió la mente, les abrió las escrituras. Y entonces ellos dijeron, no nos ardía el corazón
cuando nos abría las escrituras. Si a usted no le arde el corazón cuando las escrituras son abiertas, claro, usted se puede justificar y decir, en Betel no funciona eso usted. Bueno, si en Betel no le arde el corazón, busque donde le arda el corazón. Pero lo importante para usted es que haya palabra que le permita ese ardor. No ardía, porque arder es subir la temperatura. Que yo reconozca que voy hacia las aguas tibias. Si ellos se hubieran quedado en las aguas tibias, ahí hubieran terminado. Pero cuando el Señor hizo esas 3 operaciones y les dio Santa Cena, ¿verdad? Partió el pan y se reveló. Y cuando se reveló a las vidas de esos 2 hombres, la temperatura subió. ¿Qué cree usted que va a hacer la parucía? Va a subir la temperatura. ¿Qué hizo en Pedro, que estaba como témpano de hielo, cuando el Señor aparece resucitado y le dice, Pedrito, ¿me amas más que estos? Y él tuvo que agachar la cabeza, porque lo que había hecho no demostraba su amor por el Señor. 3 veces, las 3 veces que lo negó. ¿Y sabe qué estaba haciendo el Señor? Ministrando a Pedro. Por eso el Señor en su parucía va a ir a los Pedros fríos. Va a ir a los Tomases incrédulos. Tomasito con otro apellido, mete tu mano aquí en mi costado, deja de ser incrédulo, cree. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces la parucía viene en esa gracia que nos va a ser revelada en su parucía. Viene a dar una administración final a aquellos que estamos buscando o que en determinado momento el Señor ahí en su misericordia. Por eso la parucía no es un acto, es un proceso de varios días. Amén. Póngase de pie, mi hermano amado. Deme unos 5 minutos para que usted y yo meditemos si nosotros estamos en qué nivel. Esta noche tenemos que meditar. Esta noche tiene que estar usted y yo delante de la presencia del Señor, porque no lo podemos engañar. Usted puede engañar al pastor, a los ancianos, a sus cabezas inmediatas en el servicio a Dios, a sus familiares, pero al Señor no. Y si en esta noche hay laodicenses, ¿no cree que es una buena oportunidad para reconocer cómo estamos? Ay, hermano Sergio, ya usted nos animó que los que venimos los viernes estamos con un poquito más de temperatura. Qué bueno, pero ¿será la suficiente? No mire para acá, ni mire a su hermano, pero por unos minutitos. Se anima a reconocer delante del Señor, porque no es delante del hombre. ¿Cómo está su nivel de temperatura? ¿Es usted un asistente a la iglesia Betel que está frío? Si usted lo reconoce delante de Dios, con esa misma honestidad y necesidad, usted le puede decir al Señor, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto. Señor, ayúdame. Yo reconozco que antes estaba en otro nivel espiritual. ¿Nos atreveremos si estamos tibios? Porque aquí no son frases religiosas las que cuentan, sino el testimonio del Espíritu en nosotros.
a pedirle al Señor que nos ayude a subir la temperatura para dejar de ser tibios? Porque creo que ninguno de nosotros le va a pedir al Señor: Señor, enfríame. Pero sí le podemos pedir al Señor: Señor, ayúdame a subir la temperatura. Ayúdame a ser fortalecido. Porque, hermano, muchos se han entibiado porque no entienden por qué Dios está permitiendo ciertas cosas en su vida. Mucho cristiano se mantiene en cierto nivel de temperatura cuando Dios les da todo: vida, salud, dinero, comodidad. Y todo parece salir bien. Qué fácil es estar en lo que uno cree que es estar ardiendo. Pero en la crisis, en la zaranda, en los problemas que parecen irresolubles, en las deudas, en la falta de trabajo, en cualquier situación que estés viviendo, y que te bajó el nivel, hoy podemos reconocer: Señor, ayúdame, ayúdame. Solo usted puede, delante del Espíritu Santo, reconocer cómo está. Este mensaje es para que recapacitemos, pero también es para que nos definamos. Qué palabra más fuerte la que dice Daniel: el que esté sucio, ensúciese más. Pero el que esté limpio, límpiese más. Que el anhelo de nuestro corazón esta noche sea reconocer delante de Dios cómo estamos, pero también creer con todo nuestro corazón que el Señor puede. Porque aunque no lo vimos hoy, el mensaje a esta iglesia fue: arrepiéntete. Hay una oportunidad. Yo a eso le llamo el último llamado. Arrepiéntete. Cambia de mente. Padre, en esta noche nosotros te damos gracias por tu palabra. Pero te pedimos, Señor, que esa palabra se vuelva rema en la aplicación que el Espíritu quiere hacer en cada uno de nosotros. Que no busquemos más las excusas, que no nos justifiquemos más, sino que podamos, Señor, aceptar nuestro nivel de temperatura. Porque hasta en el frío, tú prefieres al frío que al tibio. Porque el frío, al reconocer su estado, puede clamar misericordia como el pródigo, metido entre los cerdos, queriendo comer la comida de los cerdos. En ese nivel tan bajo de temperatura, la palabra de Dios dice que volvió en sí. Eso es equivalente al arrepentimiento, cambio de mente. Volvió en sí, recordó que tenía una casa, recordó que tenía un padre, recordó que podía aún llegar y regresar y ser tomado como un sirviente. Todo aquel que reconoce esa frialdad puede empezar a retornar por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por ese volver en sí, empezar a dar pasos de retorno a la casa del Padre. Pero el tibio que cree que está caliente, Señor, revélate, habla, un mensaje personal, un rema tuyo, Señor.
un diagnóstico personal que nos haga movernos de cualquier nivel de tibieza hacia la temperatura alta. Porque sin ese nivel, si tú vuelves por nosotros, o la muerte física nos sorprende, si no estamos en el nivel adecuado, no seremos vencedores, Señor. Y nosotros queremos ser vencedores. Ayúdanos, Señor, a meditar y oír tu voz en forma personal, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Que tu Espíritu Santo no nos deje tranquilos hasta que ardamos. No es casualidad que las lenguas que se dejaron ver en 120 personas en el Pentecostés hayan sido de fuego, o como de fuego, hablando de subir temperatura. No será raro que el bautismo de fuego, cuando llegue, sea el propósito subir el nivel de temperatura. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejarnos trabajar por el Espíritu. Él conoce de temperatura alta. Él conoce, Señor, de llenuras que suben la temperatura. Ayúdanos a dejarnos procesar y trabajar por el Espíritu en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo suplicamos en esta noche.